Hola, muy buenos días a toda nuestra audiencia el día de hoy. Mando un saludo primeramente a todas las personas que nos están acompañando y agradezco la invitación a la capacitadora MRCI Magic por hacer este tipo de foros, por mantenernos capacitándonos desde casa y por supuesto los invito a ver este inicio de conferencias que se estarán denominando la nueva funcionalidad empresarial. Y pues bueno, el tema del día de hoy que vamos a ver, agradezco también a la maestra Yoara el día de hoy por estar compartiendo el escenario. El día de hoy que vamos a ver es muy importante porque es un escenario que estamos viendo. Que actualmente estamos viviendo a nivel internacional. Efectivamente, como bien comenta la maestra Alisa, pues dar el reconocimiento a MRCI Magic por mantenernos capacitados constantemente, por hacer este tipo de foros, por hacer este tipo de eventos en el cual podemos nosotros transmitirles un poco de lo que se está viviendo en la actualidad. Hoy comenzamos esta ronda de charlas que muy posiblemente deben estar atentos ustedes a las redes sociales, a las plataformas de MRCI Magic. ¿Para qué? Para que puedan dar seguimiento a las siguientes pláticas. Y como bien comentas, el tema que vamos a charlar hoy, pues básicamente es el impacto, las repercusiones laborales que ha tenido pues este fenómeno mundial el que estamos atravesando, que es el COVID-19, ¿no? COVID-19 pues únicamente no ha tenido un impacto en materia o en ámbito social ni de salud, sino también en ámbito laboral. ¿Por qué? Porque los patrones, los empresarios, pues al tener un poco se encuentran en una incertidumbre al que pues tú bien sabes, maestra, que las leyes pues tienen un poco de ambigüedades y ahí nos encontramos con repercusiones. Entonces el día de hoy básicamente vamos a analizar cuáles son aquellas medidas que se han implementado a nivel internacional, incluso a nivel país, y cómo han repercutido en materia laboral y cuáles son las soluciones que la Organización Internacional del Trabajo ha recomendado y han adoptado algunos países, ¿no? Hay que ver qué postura está México en este momento para que dar inicio a esto. Y precisamente hablando de estos países o a nivel mundial, estas repercusiones que ha traído, pues establecer medidas para disminuir la propagación del virus SARS-CoV-2 o denominado coloquialmente COVID-19, pues vamos a hablar un poquito de unos datos duros en materia laboral. Conforme las estimaciones que realiza la Organización de Naciones Unidas nos menciona que al día de hoy se han perdido 195 millones de horas de trabajo. 195 millones de horas de trabajo. Esto quiere decir que al cierre del año vamos a tener una pérdida de 30.4 billones de dólares en salarios. También se tiene una estimación de que estas afectaciones o estas medidas que realmente establecieron los estados para evitar la propagación del virus, pues fueron o repercutieron en más de 2.700 millones de trabajadores en activo. ¿Esto qué viene a representar? Esto representa el 81% de la población activa que está siendo afectada por los confinamientos voluntarios o obligatorios, según el estado que haya implementado estas medidas. Entonces vemos que el escenario en materia laboral pues es un poquito fuerte, duro. Es un poquito fuerte, es un poquito sombrío, se ve el escenario realmente. ¿Por qué? Porque estas medidas que se establecieron con la finalidad de mitigar el contagio o la propagación del virus, si bien repercutieron en la economía, también repercutieron en las relaciones laborales, porque al ralentizarse la economía, pues también hay disminución de actividades, que por ende también se traduce en disminución de horas de trabajo, en afectaciones a las empresas, en recortes de personal, en despidos masivos, y precisamente es la preocupación de la Organización de las Naciones Unidas y de la preocupación de la Organización Internacional del Trabajo, y por qué no también decirlo, la preocupación de los estados, inclusive de las entidades federativas, como más adelante vamos a ver en el programa. Como bien Pero es cierto, esto precisamente pues no es nuevo. No, para nada, no es nuevo, y como bien es cierto, pues estos son consecuencias de estas medidas que se están implementando para mitigar, para prevenir, para no estarnos más en este tipo de escenarios de contagio con el COVID, pero sí han tenido repercusiones fuertes. El hecho del cierre de establecimientos, de centros de trabajo, pues traen consigo precisamente lo que comentas, ¿no? O sea, la disminución de las jornadas laborales, el desempleo y entre otros temas, que tan es así que la Organización Internacional del Trabajo
ha exhortado a los países y también ha implementado políticas, más bien para que los gobiernos las implementen en sus países y de esta forma podamos contrarrestar un poquito lo que estamos viviendo actualmente en el mundo. Y como te comentaba, esto no es nuevo. Realmente la implicación o la magnitud de la implicación que tiene el COVID-19, pero realmente el hecho de estar ante una pandemia o ante las repercusiones económicas y laborales y sociales que tiene una pandemia no es algo nuevo. El antecedente más próximo que podemos comentar es el que van a estar viendo en pantalla, que se trata de la influenza H1N1. Hace ya casi 10 años de que sucedió la influenza H1N1, como un antecedente de dichas pandemias y como un antecedente básicamente de estas repercusiones o de estas cuestiones que se fueron viendo en materia laboral. Hace aproximadamente 10 años, en Estados Unidos, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades identificó el virus de la influenza H1N1. Este virus de la influenza H1N1 también se declaró en su momento por la OMS el 11 de junio de 2009 como una pandemia. Muy similar a lo que vemos hoy. Muy similar a lo que vemos hoy en día, ¿no? Exactamente. En ese mismo año, en esos mismos antecedentes, el 11 de abril del 2009, en México se dio el primer indicio o el primer caso de influenza H1N1 en México. Y para el 22 de abril del mismo año, 20 días o casi 21 días después, la Secretaría de Salud emitió una alerta nacional debido a que ya se habían suscitado en 20 días, pues 20 lamentables muertes por este virus o a causa de esta influenza H1N1. Y precisamente ese es el antecedente que podemos comentar en nuestra legislación nacional. En ese mismo año, el presidente en turno, que era Felipe Calderón Hinojosa, el 25 de abril del 2009, declara una emergencia sanitaria. Ojo con este concepto que más adelante lo vamos a ver. El concepto es emergencia sanitaria, que lo facultó para suspender temporalmente pues eventos masivos y también suspender en ese momento, en esos años, la suspensión de clases a nivel nacional. ¿Qué repercusiones tuvo en 2009 entonces esta influenza H1N1? Pues una laguna jurídica en materia laboral, es decir, los patrones no sabían qué hacer ante el escenario de suspensión de labores. Pasan los años y en el año 2012 se reforma la Ley Federal del Trabajo y ahí tenemos nuestro primer antecedente aquí en México. Ese primer antecedente en México, ahí se reforman algunos artículos que vamos a estar viendo en pantalla, que son los artículos 42 bis, 427, fracción primera y fracción séptima, 429, fracción cuarta. Ojo con estos artículos, porque estos artículos no nos mencionan una emergencia sanitaria. Una emergencia sanitaria. Nos manejan una contingencia sanitaria emitida por autoridad competente. ¿Y quiénes son esas autoridades competentes? Esas autoridades competentes se establecen en la Ley General de Salud. La Ley General de Salud nos dice que 4 son autoridades competentes. Es correcto. El artículo 4 de la Ley General de Salud nos dice que son autoridades competentes el presidente de la República, el Consejo de Salubridad General del país, la Secretaría de Salud y las entidades federativas en materia de salud. Y desde aquí es donde, como comentábamos al inicio, la incertidumbre que viven los empresarios y que viven los patrones. ¿Por qué? Porque como bien lo acabo de comentar la maestra Aline, pues aquí hace mención a una contingencia sanitaria y no a una emergencia sanitaria que desde ese año ya se había decretado por el presidente. Situación que es muy similar a la que estamos viviendo hoy en día cuando declararon el COVID-19 como una emergencia sanitaria. Así es, y precisamente esta confusión también se da por lo que establece en sus competencias la Ley General de Salud. Nos habla de emergencia, ¿sí?, por epidemia grave. Entonces, pero la Ley Federal del Trabajo nos habla de una contingencia sanitaria. ¿Pero qué hubiera sucedido si se hubiera declarado una contingencia sanitaria? ¿O por qué no se declaró una contingencia sanitaria, más bien? En ese sentido, si se hubiese declarado una contingencia sanitaria, se hubiera configurado lo que establece el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, que lo pueden estar viendo en sus pantallas. El artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo nos establece que los patrones, que una vez que se emitan, o más bien una vez que emitan estas autoridades competentes que hace un momento las enunciamos, que son 4 conforme a la Ley General de Salud,
emitan una declaratoria de contingencia sanitaria y que esta declaratoria de contingencia sanitaria disponga la suspensión de labores, se va a estar dispuesto a lo que establece el artículo 429, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo. Ese artículo 429, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo, nos habla ya de una indemnización. ¿Es correcto? Situación que no se dio en esta declaratoria de emergencia. Sí, porque efectivamente, si se hubiera declarado una contingencia sanitaria, hubiéramos actualizado los supuestos que estamos viendo en pantalla, el artículo 42 bis, el que comentó la maestra, el 427 fracción séptima, y ¿qué hubiera pasado? En esa circunstancia hubiera existido una suspensión laboral y por lo tanto también se hubieran suspendido las obligaciones que tienen tanto los patrones para con sus trabajadores y evidentemente los trabajadores pues no hubieran tenido la obligación de prestar los servicios. Se suspende la relación, se suspende la obligación De tanto pago. patronal de pago como de los trabajadores de prestar sus servicios, ¿no? Y el escenario hubiera sido más catastrófico, ¿no? Sí, efectivamente, porque no se trata de un salario, se trata de una indemnización equivalente a un salario mínimo. Y la pregunta aquí sería, ¿qué trabajador puede subsistir con eso, ¿no? Con una indemnización? Entonces ahí entendemos que el gobierno federal, pues por una parte, tuvo sus reservas al declarar una contingencia porque sabía la repercusión para los trabajadores en el país que iba a ocasionar esto. Indemnizamos a los trabajadores, patrón los indemnizas, se suspende la relación laboral, una indemnización no iba a implicar que pues pudiéramos determinar el salario base de cotización y por lo tanto el pago de las cuotas se hubiera actualizado. Y entonces, y también el gobierno sí pensó en los trabajadores, pero considero que está dejando de un lado ahorita con la emergencia sanitaria A la parte patronal. A la parte patronal, porque hay repercusiones laborales por todos los acuerdos que más adelante vamos a ver. Y vamos a ver cómo es que han afectado también a los patrones y las repercusiones laborales que han traído el hecho de que se haya declarado como tal una emergencia y no una contingencia, ¿no? Entonces, desde este punto, pues se entiende la parte de ayudar a los trabajadores, pero considero que se ha desamparado también esta parte empresarial y patronal, ¿no? Por parte del gobierno federal. Así es, y como bien comentas, en caso de que se hubiera declarado una contingencia sanitaria, la indemnización únicamente abarcaba un mes. Es decir, si la contingencia, ahorita ya llevamos casi 3 meses de contingencia, bueno, sí, más bien de emergencia sanitaria. Emergencia sanitaria a partir del 30 de marzo ya. Pero si se hubiera dado el supuesto de la contingencia, únicamente, como bien comentabas, el patrón está obligado a dar una indemnización por cada día que dure dicha contingencia sin que exceda un mes. Es decir, por cada día íbamos a tener un salario mínimo, en este caso 123.22, y tratándose de la zona fronteriza, 182 aproximadamente, ¿no? 156 pesos aproximadamente. Pero realmente si lo multiplicamos por 30 días o por el mes que se exceda, pues son 3,000 pesos, bueno, 3,000 pesos y fracción. Y pues en ese sentido las repercusiones para los trabajadores iban a ser mayores. Máxime que también no se termina la relación laboral, ojo, si se hubiera declarado esto no hubiera traído consigo una terminación de la relación laboral, sino una suspensión. Por eso considero que el gobierno federal pues no declaró como tal una contingencia. ¿Y para qué? Para que no se configurara lo que establece este 42 bis, este 429 fracción cuarta, pero como sí se declaró una emergencia sanitaria por fuerza mayor, estamos a los que dispone un artículo que es el artículo 427. El artículo 427 nos habla de la suspensión de labores por fuerza mayor o por caso fortuito. En la fracción primera del artículo 427 nos establece la fuerza mayor o caso fortuito no imputable al patrón, lo que sucede en este momento. Es correcto, lo que estamos pasando con que produzca con el COVID. Como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de los trabajos, pues estará a lo que establece nuevamente el 429, pero fracción primera. Y el 429 fracción primera nos dice que en los casos de que se dé lo que establece el artículo 427, fracción primera, si que es en el caso, fracción primera, el patrón o su representante debe de dar aviso de la suspensión de labores
ante el tribunal. El tribunal, recordemos que la ley se reforma el 1 de mayo de 2019 y las juntas de conciliación y arbitraje pues van a pasar de manera paulatina, van a pasar a ser tribunales. No obstante, ahorita es ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, sobre los cuales deberían los patrones haber estado dando su aviso de suspensión laboral. Pero no imagino también la fatiga para los empresarios o los patrones, porque tú sabes que también han suspendido sus actividades los tribunales y también están trabajando con poco personal. Ahora, como bien comentas, considero que pues aún así, o sea, aún con estos artículos de los cuales ya entendimos por qué en dónde está una contingencia o por qué una emergencia sanitaria, el patrón sí se encuentra en una incertidumbre todavía, porque en caso de que hubiese sido contingencia, que no fue el caso, pero si hubiera sido, ¿qué hubiera pasado si después de que se haya acabado el plazo de un mes, pues la ley laboral no indica qué se tiene que hacer? Por lo tanto, no tienen que pagar ningún concepto adicional al trabajador. Y de igual forma, se tiene la incertidumbre. Entonces, pues definitivamente la Ley Federal del Trabajo pues requiere algunos ajustes precisamente ¿para qué? Para que cuando volvamos a encontrarnos en una situación como la que hoy en día atraviesa el país y todo el mundo, tengamos clara una seguridad tanto para los patrones como para los trabajadores, ¿no? Así es. Y precisamente, ¿qué estableció la Secretaría del Trabajo en ese sentido? Porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al ver toda esta magnitud con la que se presentó en materia laboral, estableció una guía y estableció una serie de preguntas frecuentes de qué tenían que hacer los patrones. Y en ese sentido nos manejaba que podrían ejercer convenios donde ambas partes coincidieran con la reducción, obviamente por la reducción de actividades, también la reducción de la jornada laboral, pero estos convenios tienen que ser aprobados por el tribunal, como bien lo establece la Ley Federal del Trabajo, y los derechos y obligaciones, tanto de la parte patronal como de la parte obrera, pues siguen vigentes. Entonces tenemos que recordar eso y tenemos que ver que los patrones jamás podrán celebrar convenios de manera unilateral, sino tiempo que tendrán que conciliar con las partes y ver lo que sea más favorable para el trabajador. Recordemos que también el principio de estabilidad en el empleo, pues precisamente eso emana, ¿no? Que el trabajador pueda tener esta estabilidad, tener su fuente de trabajo y propiamente a cambio su remuneración. Es correcto. Bueno, una vez que ya abarcamos este punto y que estamos enfrente de una declaratoria de emergencia sanitaria, vamos a hacer una recopilación de todos aquellos acuerdos en donde se empezaron a implementar medidas en el país. ¿Para qué? Para mitigar el contagio del COVID-19. Pero estas medidas que se dieron a conocer y que se publicaron de manera oficial en el diario, traen repercusiones laborales, ¿no? Tenemos que, como antecedente, que antes del 24 de marzo del 2020, el 19 de marzo para ser exactos, maestra, el Consejo de Salubridad General de nuestro país reconoció el COVID-19 como una enfermedad grave de atención prioritaria. Hasta este momento, el 19 de marzo, no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando como trabajadores, como patrones, incluso como sociedad completa, ¿no? Como ciudadanos. No sabíamos si venía una contingencia, no sabíamos qué era lo que iba a venir. El 24 de marzo se publica un acuerdo en el cual se establecen medidas preventivas que deberían de implementarse en los centros de trabajo para mitigar, obviamente, y tener controlado lo que implica la enfermedad del virus SARS-CoV-2, o como bien conocemos, COVID-19, y también con misma fecha se publica un decreto donde se sanciona el hecho de no implementar estas medidas de mitigación. ¿Y cuáles eran estas medidas? Pues las medidas eran básicamente evitar centros de trabajo, evitar lugares concurridos. A las otras medidas aplicaba a trabajadores de 65 años. ¿Y qué implicación o repercusión laboral tuvo esto? Bueno, que si tú tenías trabajadores que eran trabajadores de un sector vulnerable, es decir, que tienen alguna enfermedad grave como diabetes, hipertensión, o que son mayores de 65 años, tenías que mandarlos a su casa. Obviamente ahí ya empieza el tema de confinamiento voluntario, mandarlos a su casa, pero con un pago con goce de sueldo normal, ¿no? Entonces el patrón tuvo que hacer la selección de estas personas para mandarlos a su casa, y ahí tenemos una primera repercusión para el patrón, ¿no? Y claro, el trabajador. Con la disminución de la mano de obra en el centro de trabajo. Eso es el 24 de marzo.
Lo que nos llama la atención es que el 30 de marzo, 6 días después, pues se emite un nuevo acuerdo. El acuerdo es del 30 de marzo del 2020, ojo, es por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Aquí ya se le da ese actualizamos concepto, el supuesto, se actualiza, ¿no? El supuesto de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, que establece la fracción primera. 429 fracción primera, ¿no? Es correcto. Ya tenemos la declaratoria de emergencia sanitaria y por lo tanto se refuerzan aquellas medidas que habían sido publicadas. Otra de las repercusiones laborales es tú como patrón, como empresario, si tienes trabajadores, los contratos colectivos o los contratos individuales de trabajo que tengas firmados, los vas a respetar como hasta en ese momento estaban. No podía haber algún cambio en el sentido de respetar los derechos laborales o los derechos de los trabajadores. Al siguiente día tenemos otra publicación, es un acuerdo que ya establece, y podemos verlo en pantalla, las medidas extraordinarias. ¿Para qué? Para dar seguimiento a esta emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. ¿Cuáles serían estas acciones extraordinarias para atender ya la emergencia? Ya sabíamos que era una emergencia, sabíamos que teníamos que apoyar a los trabajadores, sabíamos que teníamos que darles su salario íntegro, que esto no representaba como tal la terminación laboral con el trabajador, ni mucho menos, ¿no? Estas acciones extraordinarias para atender estas emergencias sanitarias pues vienen más allá y ya empezamos a ver cuáles son las actividades esenciales. Únicamente las actividades esenciales que son las enfocadas o que los acuerdos nos establecieron que son aquellas para hacer frente a esta pandemia, ¿no? Son los que podían seguir laborando con ciertas medidas de prevención, como es el cubrebocas, el gel y algunas otras medidas que se tenían que implementar en los centros de trabajo. Las actividades no esenciales pues tenían que dejar de operar y por lo tanto pues los trabajadores tenían que ir a sus casas, ¿no? Derivado de esto pues nos encontramos en tener que adoptar modalidades de trabajo que no veíamos comúnmente antes, ¿no? Antes de que pasara esto. ¿Qué modalidades? Modalidades que la Ley Federal del Trabajo pues al día de hoy todavía no prevé de la forma en que debería de preverlas, como es el coloquialmente conocido home office, el trabajo a distancia, entre otras, ¿no? Entonces, los patrones se vieron a la necesidad de implementar estas modalidades derivado a que sus actividades no esenciales no podrían estar operando y los trabajadores no podrían desarrollar o prestar sus servicios personales subordinados dentro de los centros de trabajo. Así es decir, las consecuencias que trajo consigo la mitigación de la propagación del virus, pues dieron lugar a la implementación de modalidades que la propia Ley Federal del Trabajo pues no tiene alcance. Es correcto. Si bien tenemos un capítulo que es del trabajo en domicilio, el capítulo de ese trabajo en domicilio o el articulado del trabajo en domicilio no nos aplica. No nos aplica para estas nuevas modalidades que se están llevando a cabo. ¿Por qué? Porque ese capítulo del trabajo a domicilio, que es el artículo 311 de la Ley del Trabajo, nos habla de un trabajo que por su naturaleza se desarrolla en el domicilio, pero va más encaminado a la elaboración de productos o a la prestación de servicios en las cuales ya sea que el patrón proporcione o no los materiales, el trabajador, inclusive aquí nos habla de que el trabajador o los miembros de su familia desarrollan este tipo de productos o servicios. Y la diferencia de este tipo de trabajo a domicilio que establece o a distancia a domicilio que establece actualmente la Ley Federal del Trabajo, básicamente habla de un trabajo habitual. Es decir, que tú de por sí desde que te contrataron como trabajador, tú de por sí estabas desarrollando ese tipo de trabajo habitual de forma normal, regular y constante. Actualmente lo que pasa con algunas empresas que empezaron a implementar este trabajo a domicilio, a distancia, pues no son un trabajo habitual, sino por las necesidades, por lo que estamos atravesando en el mundo, pues se vio a la necesidad de implementar este tipo de políticas y empezarlas a aplicar, ¿no? Sin que este tipo de modalidad laboral se encuentre regulada actualmente en la Ley Federal del Trabajo o que no sea aplicable hasta el día de hoy. Que lo que establece el artículo 311, el 311 nos dice, si por manera ocasional realizas este tipo de trabajo, pues no estarás ante las regulaciones que se establecen en este apartado, sino establecerás a las demás regulaciones que establece la Ley Federal del Trabajo. Está abierto, pero la Ley Federal del
Trabajo no nos establece ningún otro articulado que le sea aplicable a lo que estamos viviendo hoy en día. Así es, entonces, en este caso, por manera supletoria, le aplicaría un régimen general, por así llamarlo, o el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, pero... pues sí, no le aplicaría al 100% porque, por ejemplo, si fuera un régimen general de contratación de centro de trabajo, ¿qué pasaría? ¿De qué forma podríamos, o como patrones, se podría medir, no sé, horas extras de trabajo? Claro, si no hay forma de checar no hay las bitácoras, horas de entrada y horas de salida, o bien, ¿qué pasaría en caso de un riesgo de trabajo en casa? ¿Cómo podríamos saber que efectivamente se trata de un riesgo de trabajo? Entonces, esta parte, pues evidentemente, aunque la ley nos remite a otras disposiciones, ninguna disposición que actualmente esté en la Ley Federal del Trabajo le es aplicable a lo que estamos viviendo hoy en día. Si bien es cierto, son modalidades que tenemos que ir adoptando, pero también las leyes tendrían que irse adoptando. ¿Para qué? Para poder dar frente, o los patrones puedan dar frente a este tipo de situaciones. No podemos aplicarle articulado de trabajo, de centro de trabajo, o sea, prestar el servicio que estoy en la oficina, en el establecimiento de mi patrón, como si estuviese en mi casa, ¿no? Y es precisamente entonces que el trabajo a distancia se vuelve una realidad económica actualmente. Es correcto. Y precisamente hoy en la revista Forbes aparece una nota bastante interesante, yo ahora la comentábamos antes de entrar al aire, que comentábamos que decía que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, nos hablaba de que precisamente en el Congreso ya se están discutiendo algunas iniciativas. Cabe mencionar que estas iniciativas, 2 son del año pasado y una que se establece el 30 de abril del año en turno. ¿Para qué? Que van a venir a regular precisamente este teletrabajo, este trabajo a domicilio, este trabajo a distancia. Cabe recordar que entonces el trabajo a distancia tiene varias modalidades. Uno de ellos es el trabajo a domicilio y una de sus modalidades, a su vez, del trabajo a domicilio, pues es el teletrabajo, ¿no? Que está muy relacionado con las tecnologías de la información. Y básicamente yo considero que esto se da porque nos encontramos en lo que estamos comentando, Alisa, de que es necesario que se haga este tipo de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo porque son condiciones laborales totalmente distintas. Tan es así que, como bien comentas, tienen que retomar esas iniciativas que están en el Congreso. ¿Para qué? Para meter, o más bien hacer una regulación del teletrabajo, o del coloquialmente home office, o de alguna condición laboral distinta a las que ya prevé la Ley Federal del Trabajo. Y considero que pues sí es sumamente necesario, ¿no? Así es, y precisamente al ser ya como tal una realidad, pues precisa también una reglamentación. Y esa reglamentación, pues ojalá que sea bastante pues provechosa tanto para la parte trabajadora como para la parte patronal. ¿Y por qué la parte patronal va a estar bastante interesada en estas nuevas modalidades? Porque tiene bondades. Como bien comentábamos, sí tiene pues tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Sí tiene bondades, porque una de las mayores bondades es precisamente la reducción de costos que pueden tener los empleadores en recursos, energía eléctrica, internet, gastos de transporte. Entonces vemos que sí se podría, o sí esa parte. Sí, hoy en día pues el tema de las tecnologías de la información, o sea, son útiles y evidentemente en varios países ya se hace este tipo de trabajos, pero sí, para poder contrarrestar aquellos contras que ya lo comentábamos hace un momento, es necesario que exista una regulación específica. Podemos ver que también la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, tiene un convenio en donde habla precisamente de este tipo de trabajos que es a distancia, pero todavía no existe propiamente. De hecho, hay muchos países que tampoco están regulados, ¿no? De forma Así es. El convenio OIT general 177 al que hace referencia, maestra, de manera puntual debe de ser pues adoptado por los países. Sin embargo, muchos países no lo han adoptado. Algunos países más desarrollados, con legislatura más desarrollada, como el caso de algunos países de la Unión Europea, tienen inclusive leyes que se encuentran más sofisticadas al convenio OIT. Cabe mencionar que México no ha ratificado dicho convenio, el convenio 177, sin embargo sí retoma, digamos que el concepto de trabajo a distancia. ¿Y por qué comentábamos que es una realidad económica? Porque ya se está dando, ¿no? Ya lo estamos viendo hoy en día. Muchísima población, inclusive aquí en La Confianza hemos trabajado de
manera remota o a distancia. Sí, claro. Y hemos adoptado también estas herramientas. Y de hecho son tecnológicas. Recomendaciones que la propia Secretaría del Trabajo hace para los empleadores. Realiza este tipo de recomendaciones y dice, oye, sí puedes trabajar de forma remota, ¿no? Y ve la forma de implementar ciertas políticas en tus centros de trabajo como empleador. ¿Para qué? Para que pueda hacer realidad coloquialmente home office. Sin embargo, pues en materia ya laboral no se tiene una regulación específica para este tipo de trabajo, pero sí es un trabajo que, como efectivamente bien dices, se está dando hoy en día por lo que estamos atravesando en el mundo y pues efectivamente pues en el país, ¿no? Claro, también el home office nos va a traer consigo que los patrones puedan inclusive, o se abre, o se apertura a la globalización el propio trabajo, donde podemos contratar a alguien que esté, bueno, si estamos aquí transmitiendo, por ejemplo, desde Oaxaca, que podamos contratar a alguien que se encuentre en el estado de Nuevo León o en otro país, o en Estados Unidos, Canadá, en Europa, algunos expertos, y que puedan trabajar de manera vía remota. Entonces también se abre esta brecha y también considero que es bien positivo, pero que sí debe de existir una regulación precisamente para cuidar los derechos y obligaciones, tanto para los trabajadores y para los patrones. Es correcto. Bueno, bueno, una vez ya comentado los acuerdos, tenemos los últimos acuerdos. El último acuerdo fue publicado el día 29 de mayo, o sea, hace unos días, en donde ya hablamos de una nueva normalidad. Anterior a este acuerdo hablábamos de una reapertura de actividades económicas, en donde ya nos decían, ¿sabes qué? Ya ciertos sectores ya pueden reactivar sus operaciones, y habla de 3 fases para la nueva normalidad del sector económico, ¿no? Para que se empiece a implementar en los centros de trabajo, tratándose de actividades esenciales, y también las actividades no esenciales ya podían entrar en estas fases de la nueva normalidad. Así es, y precisamente atendiendo a la nueva normalidad, también hay una propuesta de iniciativa bastante interesante en el Congreso, donde la bancada del Partido del Trabajo propone reformar los artículos que hace un momento vimos, en el sentido de propiamente propiciar que no se vuelva a dar este conflicto o esta laguna legal para los trabajadores, donde esta propuesta de iniciativa nos establece... publicada en abril, ¿no? O sea, el mes pasado. Hace unos días, precisamente, pero considero que no es una propuesta de solución de fondo, sino es una propuesta de solución para efectos de no tener esta laguna jurídica de aplico o no aplico el 42 bis. O que tengo que aplicar, ¿no? O sea, no sé si tengo que aplicar contingencia, suspensión de labor, se termina la relación laboral, etcétera. Entonces se ve aquí la forma de que precisamente lo que comentas, incluir, porque únicamente hablábamos de que estos artículos nos hablan de contingencia sanitaria, incluir la parte de emergencia sanitaria también, y también establece adicional a ello pues celebración de acuerdos tripartitos, ¿no? ¿Para qué? Para darle seguridad precisamente a los trabajadores, acuerdos tripartitos entre el gobierno, entre los patrones y los trabajadores. Pero como comentaba hace un momento, no considero que sea una solución de fondo. No, la solución de no fondo lo es, considero que sí es la adopción de medidas o la adopción de regulaciones como las que comentábamos, del teletrabajo, pero también esto es buena, también esto es positivo en el sentido de ya no tener pues esa tantas lagunas, ¿no? Tantas lagunas tanta confusión de qué hacer cuando se dé, que ojalá que no se dé. Ok, nos gustaría que, bueno, las personas que nos están oyendo, que nos están visualizando, en este momento, pues si tienen alguna duda, algún comentario, me parece que ya tienen algunos comentarios y preguntas, por favor nos pueden apoyar para que podamos nosotros comentarlas con ustedes. Sí, nos comentan que la audiencia realizó algunas preguntas. Me encanta que participen. Si las pueden poner, por favor, en la pantalla para irlas comentando. Felipe León dice, hola, ¿qué pasaría en el caso de empresas que ofrecen prestaciones como comedores, espacios y muebles ergonómicos y otras más? ¿Cómo podrían aplicar la generalidad o qué tan obligadas estarían? ¿En sentido de ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Exacto, ¿qué pasaría de qué? ¿De la nueva normalidad o de la implementación de...? Ahí creo que le falta un poquito la pregunta para ser más específicos. No
entiendo, o con las relaciones con los trabajadores que tienen en ese tipo de, Sí, de se suspenden actividades, labores, se suspende labor, exacto. Sí, se integra inclusive los comedores para... Podríamos hablar de recontrataciones por asimilados a salarios. Ojo, el asimilado a salario no es un trabajador, no tiene la naturaleza de prestador trabajador. de servicios. Es bueno, tenemos varias modalidades de lo que se considera asimilados a salarios. El asimilado a salarios es un régimen de tributación fiscal, no es una relación laboral. Ojo con eso, O sea, un trabajo personal mucho cuidado subordinado. con ese tipo de convenios de recontratar ahora vía asimilados. ¿Por qué? Porque si la persona, su naturaleza del trabajo que presta es subordinado, que es la principal, puede decir que la principal forma de determinar si es una relación laboral o no, si es subordinado, si se trata de un trabajador, es precisamente lo que la subordinación. La subordinación. Entonces, si hay subordinación y hay un pago de salario, no estamos ante un asimilado a salario. Entonces, ojo con la naturaleza del trabajo que presta la persona física. Por ahí, si tenemos alguna otra pregunta. Gaudí García pregunta: una empresa con actividad esencial le manda escrito a su personal para el que así lo desea pueda no acudir al centro de trabajo sin penalización. Claro, solo era un tiempo específico al inicio. Ellos no han querido irse a casa por la razón personal que sea. Si alguno enfermara, ¿qué repercusión tendría para el patrón? ¿Será riesgo de trabajo? Es complicado saber en qué lugar o momento se infectaron. Bueno, aquí, perdón, es que no, la letra es un poquito pequeña, pero en concreto, no podríamos hablar de un riesgo de trabajo. Riesgos de trabajo solamente se va a dar, inclusive, ya salió o se amplió el catálogo de riesgos de trabajo para trabajos que propiamente se encuentran relacionados o por la naturaleza de su trabajo a una alta exposición. ¿A qué me refiero con una alta exposición al virus? Los médicos, enfermeras, personas laboratoristas, camilleros, que se encuentran precisamente que por la naturaleza de su trabajo, por la prestación de su trabajo, se encuentran expuestos a este virus. Ellos sí estaríamos ante un riesgo de trabajo. Para si se contagian de COVID-19, actualmente así se prevé, pero déjame te comento que existe una iniciativa en la cual pretende precisamente incluir el COVID-19 en estos casos de que se enfermara una persona en su centro de trabajo y se pudiera determinar que se enfermó de COVID-19 y fue en su centro de trabajo para que sea considerada ya una enfermedad, un riesgo de trabajo, ¿no? Pero todavía no ha procedido esta iniciativa, pero ya se está trabajando en ello. Sin embargo, como comenta la maestra, actualmente no podría considerarse una... No se podría considerar. Actualmente, como se encuentra la legislación, no se considera un riesgo de trabajo, se consideraría una enfermedad general, por lo cual el patrón no estaría obligado al pago del salario y ahí entraría el seguro de enfermedades que establece la ley del Seguro Social. En ese sentido, como es muy improbable determinar si se contagió o no en el centro de trabajo, se considera como enfermedad general, máxime que el Instituto Mexicano del Seguro Social precisamente habilitó una plataforma en el sentido de que los trabajadores que tuvieran síntomas, los trabajadores de actividades no esenciales, que tuvieran síntomas, pudieran inclusive ellos tramitar su incapacidad mediante esta plataforma. Sí, hay que esperar, va a estar interesante si en caso de que proceda la iniciativa, hay que esperar en qué sentido procede y que se incluya como tal contagiarse COVID-19 y se considere un riesgo de trabajo, pero todavía no pasa esta iniciativa, hay que darle seguimiento y como comenta la maestra, pues quedaría en esos términos. Así es. Y pues bueno, continuando un poco con la temática que veníamos comentando, platicamos entonces que estos esfuerzos por ya reglamentar el teletrabajo, pues ojalá que se den, ¿no? Que estas tres iniciativas... Esta iniciativa, el proyecto que comentabas. Pero también existen otras medidas que han adoptado los países. Si podemos ver en pantalla, precisamente, algunos países, pues por el grado de afectaciones que ha tenido,
la OIT ha recomendado pues 4 pilares, ¿no, maestra? Sí, 4 pilares políticas para que estos países las adopten, porque incluso la propia Organización Internacional del Trabajo ha establecido que es necesario que se apoye tanto a los trabajadores como a los patrones. Bueno, regresando un poquito al tema que estábamos ahorita, que ojalá que pase también la iniciativa para que no queden tantas lagunas ya respecto a en qué momento iba a aplicar una contingencia, una emergencia sanitaria. Me llamó y me gustó mucho más bien la propuesta en el sentido de los acuerdos tripartitos, aseguramos tanto a los patrones como a los trabajadores y también ciertos beneficios fiscales, ¿no? Ciertos beneficios fiscales para apoyar a qué, pues precisamente a los patrones y poder hacer frente a este tipo de emergencias, de contingencias que en un futuro pudieran volver a pasar. Regresamos por favor un poquito atrás para hablar un poquito más sobre qué medidas a nivel internacional son las que se han aplicado. Hay medidas que básicamente se aplican en todo el mundo, como el cierre de centros de trabajo. No es una medida que se le haya ocurrido, o más bien que nada más aquí en México se esté implementando, sino más bien es una medida que se implementa de manera internacional, o sea, para todo el mundo. También algunas otras medidas son interrumpir actividades de enseñanza, formación y capacitación profesional de manera presencial, lo que da pie a que a la capacitación que estamos haciendo ahorita, la capacitación constante a distancia y en línea. Hay estadísticas que nos establece, o más bien que la OIT, como aquella organización que se ha encargado precisamente de reconocer los derechos de manera internacional laborales, derivado de ciertas estadísticas, estudios y análisis que hace, estima que si muchos de estos centros de enseñanza, escuelas y demás no implementaban, no sé si 1 de cada 5 únicamente lo implementaba, pues ahora esto ha ido evolucionando y aumentando, utilizando pues obviamente la tecnología, y esto se da precisamente porque se implementó la medida de no escuela presencial, no actividades de enseñanza presencial, y precisamente porque tiene que ver con la magnitud o con la concentración de personas, ¿no? También alguna otra propuesta de medida internacional precisamente son las medidas de respuesta a nivel político. Estas medidas de respuesta a nivel político que ofrece, o más bien que establece la OIT, son encaminadas a que los gobiernos, los países las apliquen de forma inmediata. ¿Para qué? Para contrarrestar todos los efectos que ha traído precisamente la adopción de estas medidas. Tenemos unos antecedentes en la siguiente lámina, donde vamos a ver que estas medidas internacionales, ¿para qué? Para mitigar la propagación del virus, han traído consecuencias. Y una de ellas precisamente aquí es lo que comentábamos al inicio. A la consecuencia del cierre de los centros de trabajo es reducir la actividad laboral, reducir en todo el mundo las horas de trabajo. Y aquí podemos ver esta información, ustedes la pueden consultar en las páginas oficiales de la Organización Internacional del Trabajo. Aquí podemos ver básicamente cómo hace un comparativo y cómo en el segundo trimestre del 2020 aumentó precisamente esa disminución de la cantidad de horas de trabajo. Empezamos con en todo el mundo 4.8% y en el segundo trimestre se eleva casi 3 veces más, ¿no? Y podemos ver aquí los países que son quienes han disminuido su actividad laboral. En este caso tenemos a América, tenemos a Europa y Asia Central, y pues a los países de ingresos elevados y ingresos bajos medios, ¿no? Son los que han incrementado la disminución de estas actividades laborales, y por lo tanto esto trae también a consecuencia que demasiado desempleo, ¿no? Demasiado desempleo en todo el mundo. En la siguiente lámina podemos ver alguna otra estadística, que son estadísticas de desempleo mundial en los sectores más afectados por la crisis. Estas cifras que ustedes pueden ver aquí son cifras que la OIT ha recabado y ha hecho análisis, y derivado de esto es que saca estas políticas, estos 4 pilares. ¿Para qué? Para mitigar precisamente todos los resultados que ahora está dando a conocer. ¿Cuáles son los sectores económicos más afectados por esta crisis? Ustedes podrán verlo en la pantalla: hotelería, alimentación,
comercios al por mayor, inmobiliaria, actividades empresariales, administrativas. Turismo. El turismo, son los efectos inmediatos de la crisis a nivel económico. Los sectores más afectados los pueden ver aquí, ¿no? También tenemos alguna otra estadística, la que sigue es precisamente lo que comentábamos respecto de los centros de educación e información técnica mundial. En África podemos ver que es donde se ha visualizado más, se ha afectado más las regiones precisamente que en la educación. Los centros de educación totalmente cerrados y da pie a la formación, al estudio que actualmente estamos empezando a trabajar y que si muchos lugares de centros de enseñanza no aplicaban, pues ahora lo han estado aplicando y se ha incrementado, que es la actualización a distancia, la capacitación a distancia, precisamente porque pues las escuelas están cerradas, ¿no? Claro, y también la capacitación en materia de trabajo, la formación técnica profesional de los trabajadores también se ha visto mermada, pero como vemos o como lo que estamos haciendo en este momento, pues podemos seguir capacitándonos precisamente a distancia, siguiendo esto da pie precisamente los a lo que foros comentábamos, ¿no? Que acaba de producir MRCI Magic. Sí, actualizándonos en línea, o sea, precisamente da pie a que podamos utilizar toda esta tecnología, todas estas herramientas que tenemos para poder estar aquí también, como bien lo comenta la maestra Lisa, y que ustedes puedan visualizarnos, pues, de cierta forma, una de las consecuencias que dio el cierre de escuelas fue que incrementara el uso de la tecnología para poder capacitar, para poder aprender y enseñar en línea, ¿no? Y derivado de todas estas consecuencias, resultados, estadísticas, informes que la OIT tiene y que se ha dado cuenta que la afectación de esta pandemia a nivel mundial es grave, es que recomienda estos 4 pilares para que sean implementados en los gobiernos de los países, porque son necesarios y porque considera que con esto vamos a mitigar un poquito los efectos, no solamente en materia de salud ni social, sino también laboral. Ya pudimos ver qué otro tipo de efecto tiene, ¿no? Entonces los 4 pilares son una recomendación de la OIT y dice, a ver, países, es necesario que ustedes empiecen a adoptar estas medidas para que podamos darle frente a lo que estamos viviendo actualmente, el COVID-19, ¿no? Sí, precisamente uno de estos pilares es establecer en materia fiscal algunos estímulos, cuestión que en nuestro estado se ha visto, en nuestro estado como país exactamente, se ha visto, pues no se ha visto con unas medidas en materia fiscal. Sin embargo, los estados, como entidades federativas, o más bien las entidades federativas, sí han adoptado algunas medidas tratándose de estímulos fiscales únicamente, ¿no? No pagar la exención del pago del impuesto sobre nómina, la exención del impuesto estatal sobre hospedaje, la exención o la condonación de algunas actualizaciones y recargos tratándose de determinados impuestos estatales. Eso sí se ha visto. Se ha visto únicamente para efectos fiscales, pero la verdad es que a nivel gobierno federal, retomando lo que establece la ONU y la OIT, algunos países han tenido soluciones eminentes para contrarrestar estos efectos. Soluciones como subsidios, soluciones como apoyos a los empresarios, apoyos a los trabajadores, y en México tiene los mismos efectos. Estamos también en la recesión de la economía, en los efectos laborales, tanto para los empresarios, para los empleadores, pero no hay ninguna solución o ninguna por parte del gobierno federal que nos ayude como empleadores a contrarrestar estos efectos que, como bien las estadísticas pues no nos dejan mentir, estamos pasando hoy en día por la pandemia, ¿no? Y por eso es la importancia de lo que comenta la organización. Nos habla de 4 puntos muy importantes, podemos por favor proyectarlos, y que sería importante que México, ¿no? Sería interesante que México pudiera adoptar cualquiera de estas políticas. Las políticas son: la primera, estimular la economía del país y el empleo. ¿De qué forma? Pues a través de una política fiscal activa, situación que México no se ve, ¿no? Una política monetaria flexible, préstamos, ayudas financieras a ciertos sectores específicos. Podemos decir que más se está necesiten, dando, ¿no?
crédito a la palabra, el crédito que establece el IMSS, podríamos decir que sí se atiende de manera forma, parcial, ¿no? De alguna forma parcial. Y el pilar 2, pues obviamente apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos. Extender la protección social a toda la sociedad y aplicar medidas de mantenimiento del empleo, es decir, aplicar medidas que den como resultado que los patrones no vayan a hacer algún despido masivo, que las centrales obreras, que los sindicatos y los patrones se pongan de acuerdo precisamente ¿para qué? Para cuidar al trabajador. Ofrecer a los trabajadores en el lugar de trabajo, y ahí también la OIT recomienda precisamente adoptar modalidades nuevas de trabajo. ¿Para qué? Para proteger al trabajador, que no tenga que ir al centro de trabajo y se vaya a contagiar de este virus. Y aquí pone la OIT el ejemplo del teletrabajo que ya habíamos estado platicando hace un momento. Otro punto es ofrecer a las empresas ayuda financiera y fiscal y otros medios de alivio. Me gustaría poner el ejemplo de Oaxaca. En Oaxaca se dio un estímulo, un apoyo económico, donde se tenía que cumplir una serie de requisitos a efectos de que el gobierno te apoyara con 1,500 pesos por cada trabajador para efecto de hacerle frente a esta contingencia y evitar su despido. Entonces, te apoyaba hasta con 1,500 pesos hasta por 10 trabajadores, atendiendo algunos requisitos que establecía el gobierno del estado de Oaxaca y la Secretaría de Economía del estado de Oaxaca. Otra de las medidas que también se implementó en México por parte de los gobiernos estatales fue el caso de Jalisco. En el caso de Jalisco sí se da un subsidio al trabajador. Es correcto. ¿No? Es una de las pocas entidades federativas que tiene que dio un subsidio o un estímulo económico a trabajadores. Y sí, son soluciones que recomienda la OIT y que es importante y necesarias que se empiecen a implementar para poder contrarrestar todos los efectos tan negativos que ha dejado esta pandemia, ¿no? La propia Organización Nacional de la ONU nos ha establecido, o más bien da a conocer algunas soluciones que han implementado otros países. ¿Para qué? Para precisamente hacer lo que estamos comentando, hacer frente a esta crisis. Como comentábamos, en un pequeño análisis de derecho comparado que podemos ver en pantalla o que preparamos para ustedes, es qué medidas han adoptado unos países con relación al trabajo y surge o traigo a colación el caso de México, ¿no? ¿Y México qué va a hacer? Haciendo? ¿O qué estamos haciendo? En el sentido de precisamente apoyar en el empleo. Uno de los ejemplos que traemos es el caso de Alemania. Alemania, sí. En Alemania se implementa el subsidio de jornada laboral reducida, es decir, menos horas de trabajo, y el gobierno atendería a través de un subsidio para efectos de ¿qué? De incentivar a su economía local, es decir, como los trabajadores van a trabajar menos horas, les va a permitir hacer más turismo local, les va a permitir reactivar su economía, y esto traería consigo, o según los expertos en Alemania, pues traería consigo la estabilidad económica, la reactivación de la economía en su país, y también pues le apoyan a los empleadores precisamente con estos subsidios directos a los trabajadores, ¿no? Es una de las medidas que ha implementado Alemania para poder hacer frente a esta crisis. También tenemos el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos otorgó casi $350 millones en préstamos parcialmente condonables a empresas pequeñas y organizaciones sin lucro de menos de 500 empleados, ¿no? O sea, si tienen el supuesto, pues Estados Unidos está haciendo esto para aquellos pequeños empresarios. Japón también tiene un paquete que incluye pagos en efectivo a hogares, a pequeñas y a medianas empresas, dentro del plan que se aprobó. ¿Para qué? Para salvaguardar las vidas y proteger los medios de subsistencia, y obviamente esto con el fin de que avanzar la recuperación de la economía de su país. Todo parte de esto es tanto salvaguardar las vidas de los ciudadanos, de las personas que estén en esos países, y a su vez pues obviamente incentivar la economía, ¿no? ¿De qué forma puedo yo como país apoyar? China también tiene algunas medidas que incluyeron apoyo a las empresas de ciertos sectores, transporte, suministros básicos, así también tienen paquetes de medidas fiscales integrales para empresas, organizaciones sociales, sectores sanitarios, entre otros, ¿no? Son apoyos económicos a las empresas. No vamos a decir que no se está haciendo nada, por supuesto que no. En México se dieron los créditos a la palabra,
los créditos del IMSS, los créditos o poder disponer inclusive de algunos montos que se estuvieran o que se tuvieran en la cuenta del Infonavit, en la cuenta de ahorro del Infonavit. Se estableció como tal también, en tratándose de México, algunos estímulos para efectos de poder ayudar a las personas, ¿no? Se otorgaron becas, o más bien las becas que ya se otorgaran se hicieron dispersiones, pero sí considero que México todavía se está quedando corto en ese sentido. Sí, ¿Por qué? Porque para los patrones únicamente se trata de créditos, no se trata de una condonación o de un estímulo a fondo perdido. Es correcto. Más bien, en este caso, las entidades federativas son las que están implementando este tipo de medidas. Las entidades federativas apoyando de cierta forma al sector empresarial, pero como bien comentas, nos quedamos un poquito cortos en materia laboral. En materia laboral sí hace falta, consideramos que el apoyo para los empleadores, ¿no? O sea, no se ha visto ningún otro tipo de medida de apoyo más allá. Por esa razón nos decíamos que nos quedamos un poco cortos en el país de México. Sin embargo, sí hay algunas otras medidas donde podemos nosotros, en caso de ser empleadores, pues apoyarnos, ¿no? Apoyarnos de los estímulos que así ya comentas. Y vamos a ver cómo se va dando, o esta tendencia se va a ir dando a través precisamente de cómo va evolucionando la pandemia. Ahorita ya estamos a casi 3 meses, donde el 1 de junio iniciamos una nueva normalidad. La nueva normalidad no quiere decir que se acabó la pandemia, quiere decir que como medida para ir reactivando la economía de manera escalonada o de manera paulatina, se iban a dar a cabo o se iban a llevar a cabo la reactivación de actividades en localidades o municipios o en estados donde se encontrara una nula transmisión del virus como tal, y atender a lo que se establece el denominado o el multicitado semáforo que hemos visto en los acuerdos. Y sin embargo, por el IMSS, ¿no? Exactamente, los acuerdos que se implementan a través de la Secretaría del Trabajo y obviamente pues también por el Instituto Mexicano. Sin embargo, sí considero que México nos hace falta en el sentido de que hay una excesiva regulación. Abordamos casi 6 acuerdos y nos faltan la guía de acción para los centros de trabajo que emitió la STPS, nos hace falta la guía que emite el IMSS, nos hace falta, tratándose de la Ciudad de México, también ellos emitieron un documento. Entonces considero que en este momento los patrones, inclusive los trabajadores, pues se encuentran bombardeados de una serie de información donde precisamente pues a qué atendemos, o atendemos a lo que nos menciona el Estado, o atendemos lo que nos dice la Federación, pero sí estamos bastante en una problemática de que estamos teniendo un bombardeo de información en el cual pues los patrones y los trabajadores se encuentran en un estado de incertidumbre jurídica. Tan es así que inclusive los estados han generado, o uno de los estados que me llama la atención es el estado de Durango. El estado de Durango implementó un comité a nivel estatal que se llama de armonía laboral. Bastante atractivo el nombre, ¿no? El Comité de Armonía Laboral va a tener como principal obligación o como principal medida que atender, principal función, atender los conflictos o las controversias en materia laboral que puedan suscitarse en el estado de Durango. Tenemos un comentario, nos acaban de comentar, lo vamos a pasar a leer. Trabajador Mar Sares, trabajador con actividad esencial, le otorga el IMSS 14 días de incapacidad para prevención y se resguarda en su domicilio, determinando enfermedad general. El patrón le tiene que pagar, me imagino, al trabajador los 14 días, o el IMSS le pagará los 11 días y el patrón los 3 días que está obligado. Además de quedar positivo a COVID, el IMSS le pagará por el artículo 4, fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, aquí es importante comentar algo. Si es un trabajador con actividad esencial, hay que ver si, aun y cuando sea un trabajador con actividad esencial, si se considera riesgo de trabajo. De entrada, si no es del sector médico y todas las ramas que circundan el catálogo médico, ¿no? Del anexo del acuerdo de no se considera riesgo de trabajo. En ese sentido, le va a dar una incapacidad por enfermedad general.
En caso de la incapacidad por enfermedad general, entraría, obviamente el patrón paga los 3 días y los demás los cubre el instituto. Conforme a la ley del Seguro Social, el instituto a través del seguro de enfermedades. Es correcto. Y en el caso de que diera positivo a COVID, el IMSS le pagará por el artículo 42, no. Recordemos que, fracción segunda. Recordemos que, me parece que por aquí tenemos la ley. Sí, o si nos apoyan, que precisamente voy a retomar lo que establece la Ley Federal del Trabajo, el artículo 42 bis, ¿no? Aquí tengo. Ok. Artículo 42, fracción segunda. El artículo 42, fracción segunda, precisamente nos habla son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. Fracción segunda, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. En este caso estamos en la enfermedad contagiosa del trabajador, si se considera COVID. Y en ese caso estaríamos a lo que acabamos de decir, el IMSS deberá de cubrir su incapacidad del trabajador a través del seguro de enfermedades. Vamos a ver otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Nos pueden apoyar? Creo que ya no hay preguntas ni comentarios, ¿no? Ah, sí, hay una pregunta. Hay un comentario del doctor José Antonio Pérez Ramos. Ok. El doctor José Antonio Pérez Ramos precisamente establece: los 3 días de trabajo se le pagan al trabajador por costumbre y criterio y por solidarizarse con el trabajador, pero la ley no establece que esos primeros 3 días deba pagarlos el patrón. Por eso el IMSS sustituye al patrón en todas esas obligaciones, incluso las económicas. Precisamente lo que acabamos de comentar, se estaría ante el 42, la suspensión del pago de salario, y ahí entraría el IMSS para efectos de pagarle a través del seguro de enfermedades. ¿Tenemos algún otro comentario? Ok, de Isaac Lavariega, referente al llamado que hizo el gobernador de Oaxaca para que la ciudadanía se quede en casa del 5 al 15 de junio, en caso de los trabajadores que sus centros de trabajo se encuentren en lugares catalogados de alto riesgo de contagio y no se presenten a trabajar, ¿qué pasaría con la relación laboral con el patrón? Ojo, el llamado al gobernador fue un confinamiento voluntario, no es un confinamiento obligatorio. En ese sentido, el patrón sí puede establecer pues una causa injustificada para el trabajador, y recordemos que pues, más de tres causas injustificadas pues son causal de despido sin que el patrón tenga una responsabilidad. Es correcto. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, yo creo que hasta este momento nos dimos a la tarea de abarcar precisamente cuáles son las repercusiones laborales, cómo de manera internacional se han implementado medidas, qué medidas se implementaron en el país de México y qué soluciones les están dando algunos países a aquellos sectores que más lo necesiten, y así también comentamos qué se está haciendo en México, ¿no? Precisamente para mitigar y hacer frente a lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, me gustaría agradecer a todos aquellos que se tomaron el tiempo para oír esta charla. Me gustaría también que se tomen el tiempo para poder seguir las redes sociales de MRC IMAGIC, ya que van a tener charlas de este tipo, que son charlas yo creo que nos competen a todos. El tema de lo que se vive hoy en día en el país y en el mundo, que es precisamente esta pandemia, tiene repercusiones de otro tipo, ¿no? Entonces va a seguir viendo más charlas, y me gustaría que ustedes las siguieran para que nos mantengamos en contacto, para que podamos saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene para el país, cómo vamos a salir adelante, a reactivar la economía. Quiero agradecer a Capacitadora MRC IMAGIC por este espacio, por realizar
reconocimiento por realizar este tipo de foros, a la maestra Alisa, que muy amablemente está aquí con nosotros y pudimos hablar de este tema tan importante. Pues más me queda reiterar su agradecimiento, maestra Cristian, y agradecer a MRCI Magic, y me parece que vamos a enviar unos saludos a algunas personas de nuestra audiencia que precisamente van a aparecer en pantalla. Saludos a Felipe Ramírez. Felipe. Saludos a Francisco Sebastián, ahí saludos al amigo Francisco. Saludos a la maestra Sonia Canseco. Saludos, gracias por vernos. Saludos a la contadora Beatriz Jiménez. Saludos a Carlos Rodolfo Ramos Apio. Saludos a Freddy Humberto Contreras. Saludos a la maestra Gaudí García. Por ahí muchos saludos, algunos conocidos. Saludos a Isaac Lavariega. Muchas gracias, Isaac, por Me parece que esto ya no me pregunta. Ok, un saludo a Miroslava Heredia, muchas gracias. Y pues nuevamente, saludos a Saraí Ramírez Pérez, ahí la contadora Saraí. Saludos, licenciada. Saludos. No, licenciada. Saludos al licenciado Joan Matus. Saludos a Juanito. Saludos, JJ. Juanito. Gracias, Saludos, Juanito. por vernos. Saludos a Fabiola Arango. Saludos a Roberto Carlos, ahí al amigo, al licenciado Roberto Carlos, muchos saludos. Saludos al licenciado Carlos Luna. Saludos a Andrés Giovanni, al licenciado Andrés, muchos saludos ahí, gracias por vernos. Saludos al contador Bruno, gran amigo el contador Bruno. Saludos a Ana Acevedo, gracias, muy acertada esta charla, agradecemos que nos hayan visualizado. Saludos a la contadora Nancy, gracias por visualizarnos, gracias por la respuesta. Gabriela García, muchas gracias por la información, saludos, gracias por tomarse el tiempo de vernos. Y saludos al contador Alan Cisneros, por ahí, un colega. Saludos al licenciado Mariano Ibáñez. Saludos a Isabel Martínez, gracias por las aportaciones. Saludos al amigo Pepe González, que nos está viendo, precisamente desde el home office. Desde su home office. Pues muchas gracias a todos, no me queda más que reiterar el agradecimiento a todas las personas que el día de hoy nos pudieron acompañar en esta charla. Muchas gracias a MRCI Magic, muchas gracias a los colegas que enriquecen esta charla con sus comentarios y con sus preguntas, y precisamente que hacen algunas precisiones en dicho sentido. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a la gente que participa para la producción de este foro. Gracias, maestra Cristian, y pues gracias. No nos queda más que despedirnos, y estén pendientes a las demás charlas de MRCI Magic, capacitadora confiable.